Doctor Diego Reyes, cardiólogo clínico, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cardiólogo del Hospital Domingo Luciani. Gracias por la invitación y participar en este evento tan maravilloso. De verdad que siempre va a ser un privilegio y un placer poder aportar desde el conocimiento, poder aportar cosas que ayuden al ser humano a mejorar su salud y, muy importante, a prevenir cualquier evento que pueda atentar contra su salud. Hoy vamos a hablar un poquito de las grasas, vamos a darles un panorama, si se quiere, un poco amplio de qué son las grasas, algo que nos gusta tanto, algo que atesoramos tanto, pero que a la vez le tenemos tanto miedo, le tenemos tanto respeto, y que quizá por no tener la información correcta, eso nos lleva a cometer algunos errores. Así que hoy vamos a hablar un poco de las grasas y la salud cardiovascular. Vamos a hablar de las grasas y la salud cardiovascular. Es un tema que a mí me gusta mucho y es un tema en el cual en mi consulta cotidiana, en mi consulta de todos los días, siempre invierto un poco de tiempo en hablarle a los pacientes sobre la importancia de las grasas, la importancia de una adecuada alimentación para de esta manera llevar adelante una adecuada, no nada más nutrición, sino una buena salud desde el punto de vista cardiovascular. De hecho, las personas creen y entienden que las grasas solamente son los aceites, las frituras, el chicharrón, etc. Y las harinas y los azúcares tienen la particularidad que también se convierten en grasa. Y al convertirse en grasa, pues progresivamente van creando, esto es un vaso sanguíneo totalmente sano, pero en la medida que vamos avanzando en la vida, en la medida que va progresando, se van creando pequeñas placas, nosotros las conocemos como ateromatosas, y esas placas, en la medida que se va avanzando en edad, se va avanzando en el tiempo y se va acumulando grasa en el vaso sanguíneo, pues puede llegar un momento en que esa grasa obstruye el vaso. Es cuando ocurre una ruptura por presión, por estrés, por diferentes causas. Se genera y se liberan una cantidad de sustancias, allí se pegan las plaquetas, se produce la obstrucción del vaso y como consecuencia de ello, pues se produce la cardiopatía isquémica o el infarto. Así que vamos a hablar un poco de las grasas y quería comenzar haciéndote esta reflexión o haciéndote estas preguntas. ¿Tú sabías para qué nos sirven las grasas? Las grasas tienen muchísimos beneficios, muchachos. Las grasas sirven para almacenar energía de reserva. De hecho, a las personas que están un poco gorditas, yo no les digo que están gordas, yo les digo que están llenos de energía. Porque eso que tienes alrededor de tu abdomen o las damas alrededor de sus caderas y piensan que es gordura, pues yo de manera jocosa les digo que es energía y eso es grasa. Ok, eso es grasa, es la forma en la que se almacena la energía. Además, las grasas forman parte de la membrana celular, brindan protección a los órganos, pero además regulan la producción de hormonas. Fíjate todo lo que las grasas nos dan como beneficio. Además, las grasas favorecen a la absorción y al transporte, favorecen la absorción, el transporte y la utilización de vitaminas liposolubles como es la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. Entonces, definitivamente las grasas son sumamente importantes, además de que las grasas contribuyen de manera importante a lo que es la regulación de nuestra temperatura corporal. Entonces, conociendo todos estos elementos de las grasas, pues vamos a adentrarnos un poquito en
en lo que son las grasas, ¿ok? Y las grasas básicamente son nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo. De hecho, dentro de un programa de alimentación, ese programa de alimentación debe incluir proteínas, debe incluir carbohidratos, debe incluir grasa y lógicamente debe incluir agua. Por lo tanto, las grasas son elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. Y es importante entender que las grasas no son solubles en agua. Las grasas no son solubles en agua y tenemos grasas de dos orígenes, básicamente. Tenemos grasas de origen animal y tenemos grasas de origen vegetal. ¿Ok? Probablemente muchos de nosotros conocemos cuáles son esas grasas. Las grasas de origen animal cotidianamente las consumimos. Es la mantequilla, es la crema de leche, es la grasa de la carne, es la grasa del cerdo, es la grasa del tocino, es la grasa del pollo. Es una grasa que a muchas personas les agrada, les gusta. Ok, las grasas de origen vegetal básicamente provienen de aceites como el aceite de ajonjolí, el aceite de soya, el aceite de girasol. Proviene de algunas margarinas sólidas. También de allí provienen algunas de las grasas vegetales que son sólidas o líquidas a temperatura ambiente. ¿Ok? Pero lo que nos ocupa ahora mismo hablar, más allá de las grasas, es hablar de los ácidos grasos. ¿Ok? Vamos a hablar de los ácidos grasos. Y es importante que ustedes sepan, es muy importante que ustedes sepan que los ácidos grasos, hay varios ácidos grasos. Hay ácidos grasos omega 3, hay ácidos grasos omega 6, hay ácidos grasos omega 7, hay ácidos grasos omega 9, pero es importante que sepan que los ácidos grasos son principalmente utilizados en la industria alimenticia. En la industria alimenticia son utilizados como emulsificantes, ¿ok? Emulsificantes quiere decir que los mezclan para que la grasa tenga para que se mezclen con la grasa y puedan procesarse un poco mejor. Ahora, estos ácidos grasos los conseguimos como monoglicéridos, los conseguimos como diglicéridos y los podemos conseguir también como triglicéridos. Probablemente tú nunca has escuchado hablar de lo que son los monoglicéridos, no has escuchado hablar de los diglicéridos, pero sí, definitivamente te es muy familiar el término de triglicéridos, ¿ok? Entonces, esa es una información que es muy importante que tú sepas. Los ácidos grasos son sustancias que son utilizadas dentro de la industria alimenticia para emulsificar, ¿ok? Como emulsificantes de los monoglicéridos, de los diglicéridos y los triglicéridos. Ahora, ¿qué es importante o qué es lo importante que nosotros debemos resaltar o debemos saber? Bueno, que hay grasas que podemos consumir, que son grasas buenas, y hay grasas que definitivamente no nos conviene ni debemos consumir. Amén de mencionar de que la preocupación, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, de la mayoría de las personas tiene que ver con los niveles altos de colesterol, de triglicéridos, que principalmente el colesterol nosotros lo producimos y nosotros somos los capaces a través del hígado de metabolizarnos, al igual que los triglicéridos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de grasas que debes consumir? En primer lugar, hay grasas monoinsaturadas, hay grasas poliinsaturadas y hay grasas saturadas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas son grasas que nosotros podemos consumir y son grasas contenidas en el omega 7, y las fuentes principales de estas grasas tienen que ver con el aceite de espino, el de espino amarillo, de oliva y de macadamia. ¿Ok? Esos tres tipos de aceites pueden obtener omega 7. Y si tú te das cuenta, en la cotidianidad, algunas personas pueden tener acceso al consumo de este tipo de aceite. El otro tipo de grasa monoinsaturada
son las grasas oleicas que tienen que ver con el omega 9, ¿ok? Tienen que ver con el omega 9 y eso lo obtenemos básicamente del aceite de oliva, de las almendras, del maní y del aguacate. Fíjate que en el pasado probablemente teníamos la creencia de que el aguacate era una grasa mala y no, todo lo contrario. El aguacate es una grasa buena, monoinsaturada, rica en omega 9, al igual que el maní, al igual que la almendra y al igual que el aceite de oliva, que como mencionábamos en el omega 7, que es el ácido palmitoleico, muchas personas consumen en su día a día, en su dieta habitual. Ahora, ¿cuáles son los otros tipos de grasas que debemos consumir? Son las grasas poliinsaturadas. Estas grasas poliinsaturadas tienen básicamente dos orígenes. Tienen un origen animal y tienen un origen vegetal. ¿Ok? Tienen un origen animal y tienen un origen vegetal. Y en el origen animal principalmente encontramos como grasa poliinsaturada los omega 3. Y particularmente el omega 3 nosotros como seres humanos no lo producimos. Por lo tanto, es indispensable consumirlo a través de la alimentación o a través de la suplementación. Ahora, ¿cuáles son las fuentes animales ricas en ácido omega 3? Que puede ser DHA o puede ser EPA. ¿Ok? DHA o EPA, que son desoxancanoico o eicosapentanoico. O sea, son nombres un poquito complicados, pero vamos a decirle DHA y vamos a decirle EPA. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes son el atún, la fuente es la anchoa, la fuente es la caballa, la fuente es el salmón, la fuente es la sardina. Esas son fuentes ricas en ácidos grasos omega 3. Ahora bien, no todos este tipo de pescados tienen la particularidad de ofrecerte el mejor tipo de omega. Lo interesante es que este omega pudiera venir de aguas frías, muy frías y profundas. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar la pureza dentro de lo que es la alimentación de todos estos peces que pueden proveerte el omega 3 de manera consumida a través de la alimentación cotidiana. ¿Cuál es la fuente vegetal de omega 3? Sabemos que la linaza, las semillas de linaza y el aceite de linaza son fuentes muy importantes de omega 3 y recientemente hemos visto cómo las semillas de chía, hay una chía blanca vegetal que es inmensamente rica en omega 3, pero también es rica en omega 3 la soya y el aceite de soya. ¿Ok? Son fuentes vegetales ricas en omega 3. Además, hay otro omega esencial que es el omega 6, que lo podemos obtener del aceite de maíz, del aceite de girasol, de las nueces y de la dieta que cotidianamente cada uno de nosotros lleva adelante. Ahora, ¿cuáles son las grasas que nosotros no deberíamos consumir? Y aquí hay un detalle interesante. Y es un detalle interesante, ¿por qué? Porque cuando tú te pones a ver el contexto de lo que generalmente nosotros como personas consumimos, casualmente eso es lo que más nos gusta, ¿ok? Entonces, las grasas que no debemos consumir son las grasas saturadas. Anota allí, grasas saturadas. Y las grasas saturadas son todas aquellas grasas sólidas a temperatura ambiente. ¿Cuáles son? La manteca de cerdo, la mantequilla, la crema de leche, el tocino y el chicharrón. ¡Uy, qué rico! Un tocino o un chicharrón asado a la parrilla o bien frito. Eso nos encanta, pero eso debemos tacharlo con una X muy grande. ¿Por qué? Porque esas son grasas saturadas que se convierten en grasa que provoca acumulación dentro del vaso sanguíneo y como consecuencia en el paso del tiempo obstrucción y lógicamente daño a la economía vascular.
¿ok? Se produce daño a la economía vascular. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos ese tipo de grasas? Como te mencioné al principio, nosotros como seres humanos ya producimos colesterol. Nuestra economía ya produce colesterol. Ahora, el tema es cómo metabolizamos por el hígado nuestro colesterol. ¿Ok? Y si nosotros comenzamos a consumir altos niveles de grasa saturada, probablemente la carga de grasa con la que vamos a estar bombardeando nuestro sistema circulatorio va a traer como consecuencia que el colesterol que se lleva desde el hígado a los tejidos, porque por allí se metaboliza, comience a quedarse dentro del vaso sanguíneo. Ese es el colesterol LDL, colesterol de baja densidad. Existe otro colesterol que es de muy baja densidad, que es VLDL, que es de muy baja densidad, que también es muy deletéreo o es muy dañino, para hacerlo más sencillo, al vaso sanguíneo. Y este colesterol VLDL se produce o se incrementa a raíz de la conversión de triglicéridos en grasa. ¿Ok? Es decir, el colesterol VLDL, que es el de muy baja densidad, que es muy malo, muy dañino, se produce en el organismo como consecuencia del aumento circulante de la grasa llamada triglicérido, que se produce como consecuencia de la conversión de las harinas y los azúcares en grasa. Existe otro colesterol, que es el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, lo que la gente conoce como el colesterol bueno. Y la manera como yo lo explico es que el colesterol bueno es el caballito de batalla y es el que recoge toda la suciedad de nuestro organismo. Otra cosa que hay que tener en cuenta cada vez que compremos alimentos es revisar si tienen grasas trans. ¿Por qué? Porque las grasas trans son grasas monoinsaturadas y procesadas y transformadas. Y todas esas grasas monoinsaturadas que son procesadas y transformadas son dañinas a nuestro organismo. Las puedes encontrar en las margarinas y las puedes encontrar en las grasas oxigenadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los omega 3 y los omega 6? Lo primero que debes saber es que los seres humanos no los sintetizamos, los seres humanos no lo producimos y son nutrientes esenciales que debemos consumir cotidianamente en nuestra alimentación. Por lo tanto, es importante que sepas que el omega 3 forma un papel y un rol fundamental dentro de la membrana de las células, protegiéndolas y permitiendo que ingresen los nutrientes a nuestro organismo. ¿Ok? Además, debemos entender que hay mucha gente que en la actualidad no consume la suficiente cantidad por día de omega 3. De hecho, la Unión Europea dice que el consumo diario de omega 3 debe alcanzar al menos 250 miligramos al día. ¿Y qué beneficio puede dar el omega 3 al aparato cardiovascular? Pues el omega 3 al aparato cardiovascular da muchos beneficios. Fíjate, el omega 3 tiene un efecto antiagregante plaquetario, funciona similar a la aspirina. El omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio vascular. El omega 3 es un extraordinario oxigenante, juega un papel fundamental en el intercambio neuronal. O sea, el omega 3 tiene muchas funciones. Lo que pasa es que cotidianamente nosotros no lo consumimos. De hecho, el American Heart Association dice que hay alrededor de 3.000 millones de adultos con déficit de consumo de omega 3 y que el promedio de consumo de omega 3 es de alrededor de 31 gramos. 31 miligramos diarios, cuando el consumo debe estar
por encima, 31 gramos, cuando el consumo debe estar por encima de 250 gramos por día o miligramos por día. O consumir 2 porciones de pescado graso por semana. O consumir 2 porciones de pescado graso por semana. El omega 3, en el caso particular mío, de mi práctica clínica, me ha demostrado, y no puedo decir que es una evidencia científica porque no he publicado los trabajos, pero te puedo decir como anécdota que tengo pacientes con problemas de dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos altos, a los que les he asociado a su terapia convencional omega 3, y he visto cómo los niveles de LDL colesterol pueden estar por debajo de 70 miligramos por decilitro y los niveles de HDL colesterol, que es el colesterol bueno, por encima de 45 miligramos por decilitro. De hecho, dentro de mi práctica profesional habitual, yo prescribo ácidos grasos omega 3, y ahora con el advenimiento reciente del omega 3 de Nutrilite a nuestro país, yo me encuentro sumamente contento porque hemos logrado que ingrese a Venezuela, desde mi punto de vista, el mejor omega 3 que le podamos proveer a nuestros pacientes debido a la fuente de donde él proviene. El año pasado, a principios del año pasado o a finales del año antes pasado, salió publicado un estudio, Reduce, que el Reduce habla, y es la primera evidencia contundente del beneficio de los omega 3 en pacientes en prevención secundaria, pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica, en donde se demuestra la disminución de la mortalidad. Algo que vino definitivamente a aportar en el beneficio que el omega 3 puede darle a los pacientes. Algo que estábamos esperando, porque siempre decíamos que el omega 3 podía ofrecerle beneficio a un paciente desde el punto de vista cardiovascular, mucho más allá de disminuir los niveles de triglicéridos, pero no había una evidencia como la que actualmente tenemos y que fue publicada el año pasado, donde hay una disminución significativa en pacientes portadores de cardiopatía isquémica. Así que dentro de la práctica clínica habitual que este profesional de la cardiología practica desde hace 22 años, el omega 3 siempre va a ser un producto de uso obligado. Desde mi corazón se los puedo decir. Muchas gracias.